Y hablando de anuncios, estamos recibiendo a la columnista de este programa, tenemos esa alegría y ese honor, la abogada, doctora ella, pero también poeta, también cuentista, también novelista, también narradora, y también, por supuesto, historiadora, Marcia Collazo, que también anuncia que ya arrancó su curso corto de historia, ya nos va a volver a invitar, así que mi querida Marcia Collazo, buen día y bienvenida. Buenos días, Ale. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo arrancó? La semana pasada arrancaste, ¿verdad? Arrancó muy bien, muy lindo, con mucha convocatoria. El curso sobre Garibaldi y Anita Garibaldi, que aprovechamos también para hablar un poco sobre lo que fueron esos movimientos enormes de la unificación italiana y alemana. Estamos hablando de naciones, gente que se siente parte de una nación, pero que está dividida en mosaicos de estados y de poderes de todo tipo, sobre todo de imperios, Claro. lo cual provoca también un sentimiento de injusticia, ¿verdad? Yo diría de erosión de lo que vos te considerás que sos en el marco de una comunidad. Por algo se Bien. luchó durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, ahí es donde encontramos la figura de Garibaldi y la curiosidad de que este hombre haya sido, como decimos, en Héroe de dos mundos, porque algo lo motivó a venir en primer lugar, a Brasil, ¿no? Río de Janeiro, luego el estado de Río Grande, bueno, donde va a conocer a Ana, y su actuación en Montevideo al servicio del gobierno de la defensa, la Guerra Grande, fue impresionante, verdaderamente. Y pasó de todo. Mirá, ayer yo estaba investigando otras cosas y me encuentro con una noticia del año 1911. Habían destruido un busto de Garibaldi en Las Piedras, en uno de los barrios fundados por Tito. Bueno, ¿quiénes lo habían destruido? De alguna manera, representantes de la iglesia, es decir, quienes mal defendían los intereses de, entre comillas, la iglesia. Había sido un sacerdote, entre otros, el que había pronunciado un sermón bastante, te diría, virulento contra los que él consideraba que eran los enemigos del Papa de Roma. Mirá las repercusiones que tiene Garibaldi, ¿no? Bien, en ese contexto yo quiero contarles a todos que, bueno, primero los que nos siguen por el canal YouTube, en este momento pueden ver el afiche, justamente, José Garibaldi y Anita Garibaldi, Héroes de dos mundos. Este curso, si bien arrancó el miércoles pasado, continuará mañana desde las 7 de la tarde, pero ojo al piojo porque la gente puede sumarse para el encuentro de mañana, teniendo en cuenta que la clase pasada la puede recuperar, ¿verdad? Sí, sí, las clases son grabadas y te diría, mirá, hubo algunos inscritos que no pudieron estar presentes, que ya sabían que no iban a estar presentes, Claro, pero que claro, como la claro. clase es grabada, bueno, tienen esa ventaja, ¿verdad? Bien, así que entonces están para nada deben sentir que ya perdieron el tren porque todo lo contrario pueden sumarse, repito, para el encuentro de mañana. En todo caso, les recuerdo a todos que es una clase sincrónica, es en vivo, ¿no es cierto? Uno ahí en el momento puede conversar con la docente, en este caso con vos, Marcia, hacer preguntas, comentarios, desarrollar opiniones, ¿verdad? Sí, totalmente. Esa parte es muy linda, la podemos hacer. Es lo que nos permite también, ¿no? El Zoom. Claro, claro. En todo caso, le sumo el WhatsApp con el cual deben comunicarse. Es bien fácil también, 098-819-306. Tal como se lo ve en la pantalla de la transmisión en nuestro canal YouTube. 098-819-306, ahí obtienen la información. Hoy yo quería cumplir contigo en este aspecto, mi querida Marcia, porque era un encuentro que ya sabíamos de antemano que era más breve que Sí. otros anteriores, pero tirame algún titular para desarrollar la semana que viene, sin duda alguna, porque acaba de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de una figura cumbre que explica en buena medida quiénes somos, dónde estamos y cómo miramos las cosas y por qué las miramos así. José Valle Ordóñez, ¿es verdad o estoy exagerando?
En realidad nos vamos a referir a su nacimiento, ¿no? Porque José Valle Ordóñez muere en 1929, pero nace el 21 de mayo de 1856. Quiere decir Sí, que creí haber dicho eso, a lo mejor me equivoqué. Creí haber hecho fecha de nacimiento, sí. sí, yo me di cuenta de que en realidad te referías a eso. Nace el 21 de mayo, ¿verdad? O sea que es muy propicio recordarlo. Bueno, siempre es muy propicio recordar a Valle. Ujú, Entre ujú. otras cosas, porque bien puede decirse que después de ese primer vallismo, el de Valle y Ordóñez, y sobre todo después de la Constitución de 1917, que él también impulsó, era una viejísima aspiración, pero que él la decantó, puede decirse con propiedad que recién ahí nace la verdadera democracia uruguaya. Fíjate, estamos hablando de cosas mayores de nuestra historia. Así que Valle daría para muchísimo. Bueno, perfectamente podemos dedicar más de una columna, ¿verdad? No, acá hay, como vos sabés, mi querida Marcia, lo saben todos, hay absoluta libertad de cátedra. Lo decía porque me pareció que vos me lo habías propuesto. Sí, yo creo que sería muy interesante porque en realidad hoy lo más que podemos hacer es esbozar, Claro, ¿verdad? claro, En claro. 2 o 3 palabras la importancia de Valle. Es una figura que nos acompaña desde su juventud, y yo diría desde antes de nacer, porque Valle es hijo a su vez de otro presidente de la República, que fue Lorenzo Valle, eh, que tuvo entre otras virtudes, ¿no? La de poder culminar los 4 años de su gobierno, Lorenzo Valle, que a su vez era hijo de un emprendedor catalán, Valle y Carrió, o Valle y Carrió, nacido en Sitges, ese pueblo cercano a Barcelona. Bueno, llega a Montevideo, ¿verdad? Durante todavía la vigencia de la Patria Vieja, pone un molino en la Guada. Bueno, siempre van a vivir en la Guada los Valles. Ujú. Eh, y José se vincula muy tempranamente a la política, seguramente por ser hijo de un presidente, ¿no? Pero además se vincula de una manera apasionada, lúcida, valiente. Participa en grandes instancias de nuestra historia, como por ejemplo la Revolución del Quebracho, que fue nada menos que contra Máximo Santos. Es una revolución impresionante. Se llamó la Revolución de los Universitarios, porque muchos jóvenes universitarios, sin la menor experiencia en armas, participan de esa revolución de una manera, yo diría, totalmente romántica, contra el que llamaban el tirano Santos. Y aunque el resultado obvio fue que resultan derrotados en el campo de batalla, pues no resultaron derrotados en el campo moral, todo lo contrario. Fue una Ajá. derrota de Santos, una derrota moral gigantesca, la revolución del Quebracho. Eh, Tiene unos entretelones de una heroicidad, esa revolución, impresionante. Y bueno, Valle sigue adelante, lo vamos a ver como un brillante periodista, incluso en algún periódico universitario, luego lo vamos a ver también en otros periódicos, ni que hablar, que va a ser el fundador del diario El Día, que comenzó muy modestamente, ¿verdad? Con una imprenta a gas en la Ciudad Vieja, se va trasladando ese diario, ¿no? Hasta que en determinado momento él le compra a un particular el predio de donde estuvo el edificio tradicionalmente, ¿no? Durante tantos años, con las construcciones existentes, y lo va reformando. Y bueno, también lo vamos a ver durante lo que fue el gobierno de Didier Borda, ¿no? El primer magnicidio de Uruguay, cuando se mata a quemarropa a Didier Borda, el 25 de agosto de 1897, ¿no? Cuando salía de un oficio religioso en la Catedral de Montevideo, lo mata un muchacho llamado Avelino Arredondo, Sí. que dicen que primero preguntó, ¿quién es el presidente? Y le dijeron ese. Y entonces fue y le disparó quemarropa. Marchó a la cárcel, todo da para columnas y columnas, sale, porque No habría lo que creo. preguntarse por qué matan a Diarte Borda. Lo matan porque Diarte Borda no quería la paz con los
con la revolución de Aparicio Saravia, la primera revolución grande de 1897, ¿verdad? Y detrás parece que está la sombra de Valle Ordóñez, de un joven Valle Ordóñez, que había lanzado artículos incendiarios contra Iriarte Borda desde la prensa, y que va a visitar a Avelino Arredondo a la cárcel. Se habló de un plan mayor que no podía quedar limitado a la figura de este muchacho, que no era nadie, que era un dependiente de almacén, que además a su vez termina siendo liberado unos años después porque tuvo una brillante defensa, le pusieron uno de los mejores abogados de la época, Melián Lafinur, y el argumento fue: nunca se sabrá si a Iriarte Borda lo mató la bala de Avelino Arredondo o lo mató un infarto masivo. Claro. Fíjate la defensa, ¿no? Detrás, Perdón. claro. Detrás está Valle Ordóñez, ¿eh? No decimos que le puso el arma en la mano, pero hay un movimiento de repudio a nivel nacional contra Iriarte Borda que precipitó una tragedia. Y bueno, lo vamos a seguir viendo hasta que llega a su primera presidencia, ¿verdad?, de 1903 a 1907, en la que empieza ya, ¿sí?, a mostrar algunas ideas reformistas orientadas a lo que llamamos el estado de bienestar. Pero va a ser recién en su segunda presidencia, de 1911 a 1915, cuando, bueno, yo creo que llevó a cabo, ojo, quiero decir algo, ese valle reformista, ese valle brillante, impulsor del estado de bienestar y de desarrollo, de la etatización y la nacionalización, que ya veremos lo que son, no fue un mago que agarró una varita y dijo, hágase el Uruguay nuevo. No. Antes de él había antecedentes de impulsos, ¿verdad?, de institucionalidad bastante fuertes en nuestro país, incluso de proteccionismo, que habían sido dictados más que nada para cubrirse las espaldas frente a las terribles crisis que el capitalismo ya estaba teniendo, ¿no? Marx no se equivocó en eso, ¿viste? Cuando Marx predijo que el capitalismo iba a tener crisis cada vez más terribles. 1890, por ejemplo, fue una crisis terrible en Uruguay. Fíjate, estamos hablando 13 años antes del primer gobierno de Valle. Entonces empezaron, y otra cosa importante y no menor, es que también ya desde fines del siglo XIX había empezado a tejerse en ese Uruguay toda una red de proletariado, es decir, de obreros, que muchos de ellos eran inmigrantes, y muchos de ellos habían traído las ideas del anarquismo, del socialismo, e incluso te diría del socialismo cristiano. Ya sabían lo que era sindicalizarse, asociarse, resistir la embatida, bueno, de alguna manera, más que nada resistir lo único que había en ese momento, que era un abuso patronal tremendo. ¿Por qué, Ale? Porque no había absolutamente ninguna protección al trabajador, ninguna de las leyes que conocemos ahora. Bueno, es inabarcable, pero me parece que en esas pinceladas le podemos ir dejando presentado a Valle Ordóñez. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Bueno, te agradezco muchísimo y nos reencontramos la semana que viene y ya nos contarás cómo estuvo el curso a propósito de Garibaldi y Anita, ¿sí? Cómo no, Ale, un abrazo, saludos para toda la audiencia.